Muy buenas noches con todos los asistentes, colegas ingenieros. Vamos en esta oportunidad a tener la ponencia del ingeniero Iván Desmay, ingeniero ambiental, con especialización en gestión de riesgos, tiene una maestría también en gestión ambiental y tratará el tema sobre la normativa ambiental en el diseño y acondicionamiento de instituciones prestadoras de servicio de salud, obviamente con las normas vigentes y también las que ya ahora con el tema del coronavirus incluidas. Entonces, ingeniero Iván Montes, buenas noches y dejo su participación. Ya estamos aquí para poder escucharlo. Adelante, ingeniero Iván. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya. Ya. Muy buenas noches entonces a todos los presentes a través de la tecnología. En esta ocasión voy a hacer una presentación sobre la normativa ambiental para el diseño y acondicionamiento de instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta es una presentación que nos va a aproximar qué es lo que se tiene que hacer, teniéndose ya varias normas técnicas hace algunos años, pero todavía no se está aplicando como se debiera. A ver, el objetivo de esta presentación es señalar el contenido de las normas en materia ambiental para el diseño y operación de establecimientos de salud, para todos los niveles de atención. Si bien es cierto, van a haber algunas referencias más hacia el nivel 2, pero funciona para todos los niveles. Básicamente lo que voy a hacer una presentación gráfica de la situación problemática y en él se va a señalar luego qué es lo que se debería de hacer. Luego vamos a ver qué es lo que se debería de tener en los establecimientos de salud para que estén operativos y cómo podrían adaptarse a los requerimientos de atención de la población. Eso es básicamente lo que tiene este trabajo. El contenido está básicamente, primero vamos a tocar el tema de selección de sitio para la ubicación de instituciones prestadoras de servicios de salud. Luego vamos a tocar el tema de estudios de riesgo para la construcción de infraestructura, proyectos nuevos e infraestructura existente. Luego vamos a ver ecoeficiencia en el diseño de los establecimientos de salud y en la operación. El siguiente tema que se ha considerado es diseño para la gestión de residuos sólidos hospitalarios. Vamos a dar algunas pautas de qué es lo que se debería hacer, cómo se debería de estar trabajando. Luego vamos a hacer el control de presiones y calidad de aire al interior de los establecimientos de salud. También una aproximación, una referencia. Ahora se tiene grandes necesidades, entonces vamos a ver cómo solucionamos los inconvenientes y qué normativa se debería de estar cumpliendo. También vamos a tratar, por último, una propuesta para la mejora de la operación y mantenimiento de los establecimientos de salud. ¿Qué es lo que se debería hacer a nivel de gestión? Esperamos que alguien lo pueda coger y
vemos qué es lo que hacemos. Empezando con la selección de sitio para la ubicación de instituciones prestadoras de servicios de salud. Para esto estamos considerando las normas técnicas de salud del primer nivel, segundo y tercer nivel. Básicamente del ítem de ubicación del terreno. Siempre se plantea que por qué no construimos un hospital aquí, no construimos un hospital allá, pero sin tener en cuenta la normativa. Es por eso yo considero como importante tenerlas en cuenta y señalar una metodología, una propuesta de qué es lo que se debería de hacer. Uno de los requisitos es, por ejemplo, cumplir con los parámetros urbanísticos y edificatorios. Siempre se tiene que cumplir la norma, ¿no? A veces hacemos, lamentablemente, lo que uno quiere, pero no es así. Uno tiene que cumplir los parámetros urbanísticos y edificatorios. Hay que considerar que estos aspectos que voy a señalar son excluyentes, es decir, que sí o sí se deberían de cumplir. Los parámetros urbanísticos y edificatorios nos señala qué tipo de edificación podemos construir, los usos que tiene que tener de acuerdo a la zonificación, cuál es la altura máxima de pisos que va a tener, qué cantidad de estacionamientos mínimos debería de tener, los retiros mínimos, el área libre mínima, etcétera. También debo de señalar que los criterios que estoy refiriendo son criterios mínimos, o sea, lo mínimo que se debería de cumplir. El siguiente criterio de exclusión es no deben de estar expuestos a inundaciones o desbordes, ¿no? Acá, en el departamento de Ancash, pues hemos tenido un hospital que ha sido inundado por fluvialmente. También ocurre en otros países, o sea, desarrollados, no somos los únicos, pero deberíamos de ir aprendiendo de lo que nos pasa a nosotros y lo que nos sucede a otros, ¿no? Tampoco debe estar expuesto a fuerzas erosivas. Acá tenemos un par de estudios, hay la información y sobre eso tenemos que ir ajustando al detalle de cada localidad donde yo voy a tener un establecimiento de salud. Lamentablemente tenemos muchos problemas en todo el país, en casi todas partes, ¿no? El otro criterio de exclusión está no expuesto a deslizamientos. O sea, nuestros establecimientos no deben de estar en lugares donde haya algún tipo de derrumbe. No debe de estar ubicado en un cauce. A ver, yo por ejemplo tengo experiencia en la cuenca media del río Rímac. Lamentablemente en las zonas donde están señalados como rojo hay varios establecimientos de salud. ¿Ya? Y eso lógicamente van a ser afectados, pues. Un establecimiento de salud debe de estar en el lugar más seguro de la localidad, de la región. No debe estar expuesto a ningún tipo de peligro o a la mínima cantidad posible. En todo caso, se deberían de implementar medidas de contingencia para reducir el riesgo. El terreno debe tener una pendiente estable. Señalado, a los arquitectos les gusta principalmente que sea un terreno plano. Eso dice la norma. Dice predominantemente plano. Las normas técnicas y el mismo Reglamento Nacional de Edificaciones. No se debe de tener restos arqueológicos en la zona donde se va a tener un establecimiento de salud, ¿no? Ve, acá tenemos una obra en nuestro país que por encontrarse restos arqueológicos se ha parado todo. Imagínense, un hospital es bastante complejo. Los expedientes técnicos están entre de 1 a 5 millones, un poco más, un poco menos. Hay bastante inversión que se hace para luego que tenemos restos arqueológicos y todo esto se para. Hay cierto dinero que pues lamentablemente se va a perder, se va a modificar. Entonces, al hacer los proyectos se tiene que ser bastante responsable al respecto. A más de 100 metros de un grifo, la norma del Ministerio de Energía y Minas señala a 50 metros, las normas técnicas de salud señalan a 100 metros. Se tienen modelamientos de dispersión de contaminantes y estos llegan a esa distancia. Es por eso que el reglamento, las normas técnicas de salud señalan los 100 metros. Aunque hay que tener en cuenta que la norma anterior del Ministerio de Energía y Minas señalaba también 200 metros.
pero después se hizo una modificación y se señaló como 50 metros. Debe de estar a más de 100 metros de un curso o cuerpo de agua natural. Eso establece la norma, pero a su vez da la salida. Hay ciertas condiciones que con un estudio de riesgos pues va a determinar, ¿no? Si yo tengo un lugar seguro, pues no necesariamente se tiene que cumplir esto, ¿no? Pero es referencial esta norma. Porque si no pasa lo que vemos en las imágenes. No deben de estar en suelos de relleno sanitarios, te señala la norma, ¿no? Acá se ven, hay asentamientos poblacionales donde están en rellenos sanitarios y pues lógicamente estos van a colapsar. Y si hacemos en un relleno también, aún así no sea sanitario, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Porque si no, las infraestructuras van a fallar, ¿no? En todo caso, hay que tener mucho cuidado con los estudios de geotecnia y el estructurista, pues, es más conveniente. Ya en las ponencias de los días anteriores se ha señalado que es muy importante tener buenos estudios de suelos, ¿no? Buenos estudios de geotecnia. Estos estudios nos van a permitir hacer buenas edificaciones. Lamentablemente a veces no se considera esto y pues tenemos muchos problemas, ¿no? Yo he visto establecimientos de salud colapsados, ¿no? En un año, 2 años y colapsados. No he puesto las fotografías para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero lamentablemente tenemos bastantes de esos casos en nuestro país. No deben de estar dentro de fallas geológicas. Esto también lo señala el estudio de geotecnia, va a ubicar cuáles son las fallas, entonces hay que tener cuidado para construir, ¿no? O en todo caso, tomar las medidas correspondientes. Es necesario, sí, tomar las medidas, ¿no? Si vamos a construir en una falla o próximo a una falla, pues la edificación va a ser mucho más costosa. Muchísimo más costosa. Bueno, en nuestro país, un ejemplo es el Machu Picchu, que está sobre fallas, o en Estados Unidos, en San Andrés mismo, hay un hospital que está construido en una falla, pero con todas las medidas correspondientes para no colapsar. No debe estar en una zona de peligro alto, ¿no? La norma señala peligro alto, cualquier tipo de peligro. Entonces acá hemos puesto unas imágenes que corresponden a nuestra zona. Tenemos algunos trabajos que se han hecho, entonces definitivamente está descartado una edificación de salud en las zonas con peligro alto, muy alto, ¿no? Y tenemos lamentablemente infraestructuras de salud en esas zonas. Hay que tener en cuenta que estas normas son para proyectos nuevos y para proyectos existentes. En el caso de proyectos existentes, cuando termine su vida útil de estos, se tienen que hacer los estudios correspondientes y tomar una nueva ubicación, la más adecuada. No próximos a volcanes. En nuestro país hay zonas con volcanes, entonces hay que ubicarlos adecuadamente de acuerdo también a los mapas de peligro que se tengan, ¿no? Tiene que estar ubicado a más de 300 metros de fuentes de contaminación. Bueno, los estudios de dispersión de contaminantes nos van a determinar si puede ser un poco menos o no. Pero eso es en promedio y lo que está señalado en la norma, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, la fotografía de la derecha, tenemos muchos lugares así que tenemos que corregir, ¿no? Muy, muy próximos a los establecimientos de salud. Tiene que estar ubicado a más de 300 metros de establos, granjas, camales, fábricas y depósitos de fertilizantes. Un establecimiento de salud no tiene que estar próximos a estos lugares, ¿no? Porque sabemos que tratamos con organismos biológicos. Un establecimiento de salud emite patógenos y a su vez también los animales de similar manera. Entonces hay que reducir los riesgos, ¿no? Y ahora más aún con la etapa que estamos viviendo. Tiene que estar ubicado a más de 300 metros de los cementerios, ¿no? Igual que en los casos anteriores, también la norma señala, si es necesario, hay que hacer un estudio de
de riesgos, un estudio de peligros para ver si hay o no hay impacto del cementerio, si se están tomando las medidas más adecuadas o no se están tomando las medidas, ¿no? En la imagen de la derecha se observa un proceso de infiltración, entonces puede haber contaminación del agua, de las aguas subterráneas, o si yo tengo un proceso de inundación fluvial, tengo un proceso de inundación pluvial, tengo muertos, ya pues, estos por el agua se van a, los patógenos que se tuvieran en los cementerios van a estar dispersados por el agua. También se señala a más de 1 kilómetro de rellenos sanitarios y basurales, ¿no? Este es un botadero manejado de una forma inadecuada y en el lado derecho tenemos un relleno sanitario más o menos trabajado técnicamente, ¿no? Y a veces las poblaciones tienen miedo de que se construyan este tipo de infraestructuras porque piensan que va a ser como el de la fotografía de la izquierda. A más de 1 kilómetro de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En la fotografía de la izquierda se tiene una planta bastante ordenada, funcionando, operando adecuadamente. Y en el conjunto de imágenes de la derecha, pues tenemos varias plantas de tratamiento de nuestro país en las cuales están colapsadas. Pues lamentablemente no se tienen procesos de mantenimiento y estos funcionan a la de Dios, digamos, ¿no? A la deriva, en modo automático. También la norma señala que tiene que estar alejado de aeropuertos, ¿no? Básicamente por los ruidos que se tienen, ¿no? Y algún tipo de accidente que pudiese haber. La norma señala también a su vez que esto debería de tenerse de opinión de la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio de Transportes. Tiene que estar alejado de líneas de alta tensión, es un criterio también de exclusión. Acá en la fotografía de la izquierda se muestra un establecimiento de salud con líneas de alta tensión muy próximas, ¿no? Se han hecho estudios al respecto, pues si se tienen parámetros que se están sobrepasando los estándares establecidos. En la fotografía de la derecha en la imagen se tiene nuestra red que tenemos a nivel nacional. Y por esos lugares no deberíamos construir nuestros establecimientos de salud. También se señala que tiene que estar alejado de los centros de procesamiento de minerales, ¿no? En el Cerro de Pasco lamentablemente tenemos problemas. Allí se ha establecido, hay propuestas de cambiar a la ubicación de la ciudad, la población no quiere, en realidad hay muchos problemas de este tipo, pero eso es lo que señala la norma, ¿no? Tiene que estar alejado de los centros de procesamiento de minerales. También tiene que estar alejado de rutas próximas de transporte de materiales peligrosos. Significa de las rutas importantes de transporte. Porque a veces puede tenerse algún tipo de accidente y pues vamos a tener problemas de contaminación. Estos son básicamente los criterios de exclusión que están señalados en las normas técnicas de salud para los 3 niveles de atención. Estos son los criterios de exclusión. No es que uno sí y el otro no, sino que tiene que cumplirse todos. O en todo caso, implementar las medidas de mitigación correspondientes. En el siguiente tema, se tiene previsto los estudios de riesgo para la construcción de infraestructura de proyectos nuevos e infraestructura existente. Esto ya se los he señalado de alguna manera. Con los criterios de exclusión, justamente se toman ellos para hacer los estudios de riesgo, de peligros antrópicos y peligros naturales. Estos son los criterios de exclusión que los he señalado ya anteriormente. Básicamente, ya de acuerdo al criterio del especialista, se pueden tomar criterios adicionales de exclusión, dependiendo de los estudios que uno tenga.
Y acá está esta imagen que es de la ciudad de Huaraz, por ejemplo, tenemos una zona donde no se debería de construir establecimientos de salud. Entonces, y hay un criterio de exclusión adicional. Y así, dependiendo de los estudios, pues nosotros vamos a ir añadiendo más criterios de exclusión. En los criterios de admisibilidad está el saneamiento físico-legal. Bueno, dentro de los criterios de admisibilidad también es que deberíamos de tener un área mínima. Esta área mínima está en función al programa médico arquitectónico, donde nos va a señalar la cantidad de área necesaria para tratar las diferentes enfermedades. Las diferentes enfermedades se arean con el programa médico arquitectónico. La norma señala 50% que debería de cumplir. Para las obras exteriores se requiere un 20% y un área libre de 30%. Les repito, son las áreas mínimas. Porque hay otras normas complementarias que señalan, por ejemplo, áreas de amortiguamiento, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de los criterios de admisibilidad también está que el lugar donde nosotros vayamos a construir un establecimiento de salud tenga una fuente de abastecimiento de agua, un lugar donde se pueda disponer las aguas residuales, o en todo caso disponer las áreas convenientes para implementar ambos, ¿no? Una fuente de agua y un sistema de tratamiento de aguas residuales. Necesariamente sí tiene que tener las vías de comunicación, ¿no? Para que puedan acceder los pacientes o evacuarlos de ser el caso. Tiene que tener un servicio de residuos sólidos para los diferentes tipos que se generan, ¿no? Son varios tipos de residuos en un hospital. Los biocontaminados, los residuos comunes, los residuos químicos, los residuos radiactivos. Algunas de nuestras normas señalan que sí podemos tratar, por ejemplo, los residuos biocontaminados. Pero los residuos radioactivos tienen que ser tratados por una entidad autorizada por el IPEN. Hay que tener acceso a energía eléctrica, hay que tener acceso a telecomunicaciones, al teléfono. Esto es lo que se requiere como criterio de admisibilidad. También en la norma de coeficiencia señala como un criterio de admisibilidad tener áreas de amortiguamiento. Y más aún esto se está demostrando ahora que necesitamos estas áreas para evitar contagiar al entorno. Sin estas áreas, también áreas adicionales para poder crecer y poder tal vez poner un hospital de campaña, un hospital de contingencia para cierto tipo de necesidades como las que tenemos ahora. El criterio de la norma refiere que debería de estar en una esquina o que tenga dos frentes, ¿no? El procedimiento del trabajo es básicamente una superposición de los diferentes mapas temáticos que se han podido haber generado, con los criterios de exclusión y con los criterios de admisibilidad. Y luego de esto se tiene que hacer la selección de la mejor opción, ¿no? ¿En qué lugar yo tengo las mejores condiciones, ¿no? de toda mi localidad, de toda mi región, para yo poder cumplir y poder proceder con el proyecto. El otro tema que vamos a hacer una mirada rápida es la coeficiencia en el diseño de los establecimientos de salud. Esto igual está señalado en las normas técnicas de salud para los 3 niveles de atención. Tiene que haber sostenibilidad ambiental con el entorno. Acá hay una imagen de un hospital, es más o menos lo que debemos de vislumbrar, cómo deberían de ser nuestros establecimientos de salud en el futuro, ¿no? O los proyectos que se están diseñando. Es así como se deben de construir. Acá, por ejemplo, se tiene también las áreas de amortiguamiento para poder ir en un lugar con un diseño adecuado también, ¿no? Se tiene que en el diseño
considerar el uso eficiente del agua, ¿no? Dentro de esto se incluye el tratamiento de aguas residuales. Hay que tener también alternativas de diseño en el consumo, los usos adicionales que se van a dar como jardinería o la disposición de aguas residuales. Nuestra norma también señala que se debería de tener eficiencia en el uso de la energía, ¿no? Dependiendo de las zonas donde estemos ubicados, celdas solares, paneles fotovoltaicos, energía eólica o algún otro tipo de alternativa, ¿no? También se deben de considerar sistemas mecánicos con eficiencia energética, se tiene que hacer una gestión de refrigerantes, se tiene que hacer uso de fuentes alternativas, se tiene que hacer en general uso de la luz natural y se deben de usar luminarias de bajo consumo. Estos que estoy señalando están en las normas técnicas de salud explícitamente y es lo que se tiene que hacer. También se tiene que considerar la calidad del aire en los establecimientos de salud. Acá les muestro una fotografía sacada de YouTube. Si nosotros evaluamos los ductos de ventilación, seguramente van a estar como el lado izquierdo de la imagen que estoy presentando. ¿Esto qué significa? Que es una fuente de patógenos. Es un lugar altamente peligroso y con riesgo de ser una fuente de enfermedades infecciosas en el establecimiento de salud. Dentro de esto se tienen que integrar estrategias de diseño entre eficiencia energética y calidad ambiental al interior de los establecimientos de salud, ¿no? Con respecto al tema de calidad de aire, también debemos de considerar la norma técnica EM 110, confort térmico y lumínico con eficiencia energética. Esto está establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y la norma ASHRAE 62.1/2007, que está establecido en la norma técnica de salud del nivel de atención 3, ¿no? Que es la más exigente, ¿no? Que nos señala la cantidad de partículas que debería haber en el aire en los diferentes ambientes de los establecimientos de salud. También se debería de usar materiales y recursos dependiendo de la zona. Lamentablemente nuestros diseñadores, ingenieros y arquitectos a veces solamente copiamos, ¿no? Y no consideramos las condiciones térmicas que ya les he señalado en la norma anterior, que debería de cumplirse necesariamente. Es una norma obligatoria que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Acá muestro un establecimiento de salud donde se han hecho investigaciones que el uso de la madera favorece notablemente la recuperación de los pacientes, ¿no? Lógicamente con los criterios de bioseguridad correspondiente en las áreas adecuadas, porque hay que tener en cuenta si la madera no es tratada convenientemente puede ser un foco infeccioso también. Entonces hay que tener igual que en todos los criterios necesarios para tener una buena infraestructura. Hay que también, la norma está señalándose que debería de haber innovación en el diseño, ¿no? Por ejemplo, se debe de considerar la ventilación natural, ya lo he señalado anteriormente, está referida explícitamente, tiene que tener una adecuada orientación para tener la cantidad de horas de sol en la mañana y en la tarde, se tienen que implementar instalaciones para el uso de luz natural, como pueden ser ductos o pueden ser otro tipo de tecnologías, ¿no? Pero propiciar el uso en general de la luz natural. O también señala la misma norma innovaciones tecnológicas, por ejemplo, como el bioconcreto, ¿no? Para darle una mayor vida útil a los establecimientos de salud y a las infraestructuras de este tipo. Entre otras, ¿no? Estas son las más relevantes que les puedo señalar. Y el otro tema que estoy preveyendo es consideraciones para el diseño en la gestión de residuos sólidos hospitalarios. Es como debería de estar una persona que
que trabaja los residuos sólidos hospitalarios. Nosotros tenemos una norma técnica de salud 144 MINSA 2018 DIGESA. Es la norma técnica de salud para la gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Aprobada con resolución ministerial 1295 del 2018. Esta norma establece los criterios de manejo de residuos sólidos, ¿no? Algo importante es que se tiene que tener las rutas de recolección y transporte. Acá hay un plan de manejo de residuos sólidos de un hospital en Lima. Hay algunas fallitas, pero todavía está manejable. Cuando se hace el diseño del establecimiento de salud, se tienen que diseñar las rutas de recolección y transporte de residuos sólidos. Porque de ser necesario, tienen que tener sus propios corredores técnicos. Cuando yo hago mi mapa de flujos de residuos, no deberían, si yo tengo residuos, no deberían de atravesar las zonas limpias. Yo tengo mi carrito, dispongo mis residuos, sea una planta, o sea un camión que recoge los residuos. Mi carrito pasa a ser desinfectado, a una zona de desinfección. ¿Ya? Va al lugar correspondiente y de allí tiene que ir hacia el lugar de disposición. Hay que tener en cuenta de esto lo esencial es que los residuos no deben atravesar las zonas limpias, pues si no es un foco contaminante. Y esto lamentablemente muy poco se tiene en cuenta. Acá tenemos un establecimiento de salud que tiene una planta que está operando bastante bien. Entonces, en nuestro país sí tenemos ya algunos establecimientos que cumplen estas normas. Alternativas, sí, también las normas que les he señalado refieren a algunas. Hay varios tipos. Puede ser autoclave, puede ser incineración, puede ser bombardeo de electrones y alguna otra alternativa que pues que lógicamente tiene que ser probado por el especialista correspondiente. Todo dentro del marco de las normas técnicas de gestión de residuos sólidos que tenemos, ¿no? Ahora le vamos a dar una mirada al control de presiones y calidad del aire al interior de los establecimientos de salud. Esto básicamente está señalado en la norma técnica del nivel 3, pero también se tienen las mismas referencias, un poco menos exigentes en los niveles 1 y 2. El principio, es que se tiene que manejar presiones positivas o presiones negativas, ¿no? Habitaciones. ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Ahora lo vamos a ver. Esto es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta en los establecimientos de salud. Les repito, las presiones positivas y las presiones negativas. Estos aspectos, lamentablemente, muy poco se consideran, ¿no? Tenemos infraestructuras que actualmente están poniendo en operación, pero no están considerando esto que señala la norma. Esto está señalado en la parte de coeficiencia y está señalado en instalaciones mecánicas. Se señala doblemente y aún así no se está considerando. A ver, ahora vayamos a algunos casitos, ¿no? Acá tenemos acá una habitación con presión negativa. ¿Esto cuándo se usa? Cuando yo tengo un lugar contaminado. Por ejemplo, un paciente con COVID. Ya, ¿esto qué significa? Para tener yo la presión negativa, acá tengo un ducto de ventilación, está ingresando aire y tengo otro de salida. Entonces, cuando se hacen los cálculos, el aire de extracción tiene que ser mayor para poder funcionar. ¿Por qué? Porque este aire limpio no tiene que salir, este aire que está acá, esta zona contaminada, no tiene que salir. Si sale, pues contaminaría todo el exterior.
Entonces, este es el criterio básico que se debería de tener. Yo les pongo para consideración de cada uno de ustedes, si efectivamente tenemos esta consideración en los establecimientos de salud, o cuántos de ellos, ¿no? Y este es caso contrario, ¿no? ¿En qué lugares yo tengo que tener presión positiva? Básicamente en los quirófanos. Si yo tengo un quirófano, pues el lugar tiene que ser lo más limpio posible. Entonces acá no debería de entrar nada de fuera. Todo debería de salir. Entonces acá también se tienen ductos de extracción de aire. En resumen, mi ingreso tiene que ser mayor a mis salidas. ¿Para qué? Para que esta zona esté lo más limpia posible. Igual, ¿no? Esto les pregunto a ustedes que trabajan el tema, cuántos de nuestros establecimientos están cumpliendo con este requisito. Igual, está señalado, como les repito, en dos ítems en las normas que les he señalado. Acá, todo el establecimiento de salud se tiene que ir considerando estas presiones, son positivas o negativas, dependiendo de las zonas de trabajo y dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Acá les muestro otro caso, ¿no? Un esquema muy sencillo, ¿no? Si yo tengo este es un área de lavandería con barrera sanitaria. Es un esquema muy general. Este no es el diseño, porque el diseño también tiene una norma específica que ustedes lo pueden revisar, donde indica cómo tiene que ser todos los ambientes y subambientes que debería de tener, las presiones y todo lo demás. Pero referencialmente, igual no, si yo tengo una zona limpia y tengo otra zona sucia, pues mi flujo, por ejemplo, de aire tiene que ser en este sentido, de la zona limpia hacia la zona sucia. En ningún momento debería de haber el cruce, porque si no, si yo tengo acá mi ropa limpia, pues yo lo voy a contaminar. Lo mismo para los ambientes de esterilización y otros ambientes que se pudiera tener en los establecimientos. Pero esto para que sea entendido por todos. Igual, acá tengo un laboratorio. Acá que se tiene que tener, presión negativa. ¿Por qué? Porque igual el laboratorio es una fuente de patógenos, pues entonces hay que evitar que los patógenos salgan del laboratorio, ¿no? Y hay que tener la mayor rigurosidad posible. Entonces, mi extracción tiene que ser mayor a mi ingreso de aire. Siempre y en todo momento, ¿no? Lógicamente hay que tener en cuenta que mi ingreso de aire también tiene que tener tiene que ser un aire de calidad, limpio, y mis salidas de aire hacia el exterior también tiene que ser limpio, ¿no? Con los filtros correspondientes. Ahora vamos, una propuesta para la mejora de la operación y mantenimiento de los establecimientos de salud. Es una propuesta a nivel de gestión. Espero se tenga en cuenta y pues voy a señalarlas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un organigrama. Este es de la Dirección Regional de Salud Ancash. Y acá, por ejemplo, no vemos en ningún lugar un ambiente, una oficina, un área donde tenga que ver el tema de operación y mantenimiento ni proyectos. Entonces, si no tenemos un área con especialistas, ¿cómo nosotros vamos a pedir que nuestros establecimientos de salud tengan las condiciones mínimas? Entonces, ¿qué hacer, no? Para mí, la sugerencia es implementar áreas de proyectos y sistemas de mantenimiento, para la Dirección Regional de Salud, para los establecimientos de salud y para las redes. Porque si no, todos van a estar en mal estado como ahora lo tenemos, ¿no? Lógicamente sí con especialistas en diversas áreas, ¿no? Ingenieros sanitarios,
electrónicos, que ven toda la parte de equipamiento biomédico, ingenieros de sistemas que ven toda la parte de telecomunicaciones, ingenieros mecánicos que ya les he ido hablando, que ven toda la parte de gases medicinales, los arquitectos que van a tener que ver la funcionalidad. Y acá un acápite, ¿no? O sea, un arquitecto para que sea hospitalario, pues tiene que tener de 10 a 15 años de experiencia, ¿no? Tiene que tener mucha experiencia, mucho recorrido, porque si no, pues los diseños de los establecimientos, no son los más adecuados. Ingenieros industriales para que vean todo el proceso, ingeniero civil para que vean el tema estructural, los ingenieros ambientales para ver la zona de amortiguamiento, la contaminación, la calidad del aire, etcétera, y técnicos en cada una de estas áreas. Entonces, esto no tenemos lamentablemente en nuestras direcciones regionales a nivel nacional, tampoco tenemos en los establecimientos de salud, ¿no? Yo conozco hospitales donde el responsable de servicios generales no es por desmerecer, pero lamentablemente a veces es el jardinero, es el técnico electricista, es el carpintero. Y pues con ellos no vamos a hacer mucho para tener una infraestructura de salud operando adecuadamente, ¿no? No es solamente la parte médica, ¿no? Porque la parte médica, la parte asistencial, si no tiene buen equipamiento, tampoco no va a hacer mucho. Al menos esa es mi opinión. Acá tenemos dos organigramas, de 5 años atrás y de 3 años atrás que se modificó, ¿no? Anteriormente se tenía la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento en el MINSA, y ahora tenemos una Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, ¿no? O sea, a cuenta de crecer, estamos reduciéndolo y estamos haciéndolo menos. Bueno, si bien es cierto, también tenemos el Programa Nacional de Inversiones en Salud, pero tampoco no hay una interacción con la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, porque el ente normativo es la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, pero es que a la fecha es muy pequeño, ¿no? Y yo en los medios de comunicación a la fecha no he escuchado a nadie que diga que necesitamos mejorar la infraestructura, cómo vamos a hacer el equipamiento. Actualmente tenemos requerimiento de adaptar nuestras normas de equipamiento para dar la posibilidad de que puedan, las iniciativas nacionales que tenemos para que puedan entrar en operación. Pero se está trabajando al respecto, no que yo sepa, ¿no? No que yo sepa. Entonces, a cuenta de mejorar, yo creo que en el tema de equipamiento, de infraestructura, y mantenimiento, estamos yendo hacia atrás. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer a nivel nacional las áreas de proyectos, equipamiento y mantenimiento en el sector salud. Si yo tengo yo tenía antes una Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, en las regiones deberían de tener sus pares, ¿no? Y a su vez sus pares en los establecimientos de gran complejidad, ¿no? Y por redes en el caso de los pequeños establecimientos de salud. Eso es lo que deberíamos hacer, cosa que no se está haciendo. Acá les pongo un caso de hace unos días, ¿no? Del 13 de mayo, ¿no? Se tienen 40 camas en el Hospital 2 de Mayo, las cuales, para UCI, las cuales no están operando porque no se tienen los motores para aire acondicionado y climatizado de presión negativa. Justamente lo que yo les decía, ¿no? Lo que se debería tener. Entonces, no se tiene y pues lamentablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya le estoy señalando. No se tienen sistemas de mantenimiento convenientemente estructurados, equipados y sobre todo, ¿no? Hay que asignarle recursos. Sin recursos tampoco no se va a hacer nada. O se va a hacer muy poco. Igual ya he ido hablando, en resumen, en el sector salud necesitamos implementar sistemas de mantenimiento en general, ¿no? Y sobre todo el preventivo. ¿Para qué? Para reducir los costos de operación, siendo menor en comparación con el correctivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados solamente de darse el caso de hacer nuestro mantenimiento correctivo. No estamos haciendo muy poco mantenimiento preventivo. Evitar tener equipos e infraestructura trabajando deficientemente o inoperativos, ¿no? Si no hago mantenimiento, mis equipos funcionan mal, dan malos resultados, o si está muy malogrado, pues simplemente no se utiliza. Y el hecho de que si no se utiliza, sabemos que estos equipos son muy costosos, son varios millones, muchos millones, diría yo,
que por falta de unas cuantas piezas, pues no está trabajando. Y hay mucho dinero invertido que no se está utilizando. O sea, es decir, estamos perdiendo ese dinero. Estamos perdiendo nuestro dinero. Que el equipamiento y la infraestructura cumpla su vida útil, ¿no? Como les he dicho, como no tenemos procedimientos de mantenimiento, entonces los equipos, hasta que puedan, funcionan. De allí, adiós. No sé, en general, lo que estoy hablando es lo general, porque sí hay algunos lugares o algunos casos que son la excepción. Pero eso es en general, ¿no? Y la mayoría de equipos de los establecimientos de salud no cumplen su vida útil. La renovación es antes de tiempo, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que el mantenimiento es mucho más económico que la renovación de equipos. Todo esto se tiene que hacer básicamente para atender eficientemente a los usuarios intermedios y finales. Tenemos como usuarios intermedios al personal que trabaja en los establecimientos de salud. Y como usuarios finales, tenemos pues a los pacientes, ¿no? Si no cumplimos con todo esto, lamentablemente no se va a poder trabajar adecuadamente. Esto es un poco una mirada de qué es lo que se tiene que implementar, todo lo que se tiene que hacer. ¿Cuánto nos falta por desarrollar? A los proyectistas, hay que ver qué hacemos para que mejoren sus diseños. Las entidades de fiscalización, hay que ver que efectivamente verifiquen que se esté cumpliendo la normativa, ¿no? La normativa existe, no es que no haya. Les estoy señalando, les estoy mostrando, ¿no? Es bastante amplia y esto es solamente una mirada. Eso para tener tiempo a responder tal vez a algunas consultas. A todos ustedes, gracias por su atención. Voy a ver cuáles son las preguntas que tengo. A ver. Sí. Ingeniero Ocrospoma, ¿estará por allí? Sí, sí, aquí estamos, señor Iván. Ya. Sí, bueno, por este medio no se tiene, pero como están siguiendo en vivo por la parte de Facebook, hay una pequeña una pequeña síntesis de lo que sería en el caso de Huaraz en cuanto a en referencia a la exposición con lo que concierne a las plantas de tratamiento de residuos sólidos, tanto de Huaraz Independencia y lo mismo también la infraestructura del hospital actual que tenemos, ¿no? En base a lo que ya ha hecho referencia. Bueno, que yo sepa, ninguno de los establecimientos de salud, ni del seguro, ni el hospital, tienen sistemas de tratamiento de residuos sólidos, que yo sepa, ¿no? No los he visto, ¿no? Y pues cuando me he dado una vueltita por tener algún familiar allí enfermo, lamentablemente, por ejemplo, el tema de ventilación, se incumple completamente las normas, ¿no? Entonces, allí básicamente se necesita implementar lo señalado, ¿no? Tener sistemas de mantenimiento y contratar a profesionales en esta materia, ¿no? No es uno, ¿no? Sino tienen que ser varios especialistas, como lo señalaba. Mínimamente, por ejemplo, para el Hospital de Huaraz necesitamos un ingeniero sanitario, un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas, un ingeniero mecánico, con sus técnicos respectivos, implementar con todos los equipamientos que requieren, insumos, materiales, para que puedan empezar a trabajar, al menos mientras está funcionando. La norma señala que mientras esté operando, hay que hacerlo bien. Yo sé que se tiene previsto construir una nueva infraestructura, ¿no? Espero que se cumpla con la normativa que estoy señalando, pero mientras esté operando el hospital, se tiene que hacer lo mejor posible.
Eso es lo que yo podría decir, ¿no? No tenemos sistemas de tratamiento de residuos sólidos en nuestros establecimientos, ¿no? Y a veces creo que he visto en las noticias que incluso los residuos biocontaminados están siendo dispuestos inadecuadamente. Eso con cargo a verificación por si acaso, ¿no? Para, para evitar algún tipo de malentendido. Bien. Otra pequeña consulta que hacen a través del Facebook, recalcando es si es que está al tanto de la ubicación actual donde están haciendo en el hospital con respecto a la atención a los contagiados del coronavirus, si esa ubicación correspondería a un lugar seguro o es que eh, tendría que reubicarse. A ver, a veces, acá me permite un comentario. A veces de la población, bueno, viendo justamente las deficiencias que se tiene miedo. Y en realidad, cuando se trabaja adecuadamente, técnicamente no debería de haber ningún inconveniente. Y eso es lo que se tiene que garantizar, ¿no? Se han propuesto para nuestra ciudad varias alternativas, de ubicación de lugares para tratamiento. Lo que yo le puedo decir es que con lo que les he señalado en la presentación, tengamos que verificar que efectivamente se está cumpliendo o no la normativa, ¿no? O si no, agarrar de manera más detallada las normas técnicas de salud que las acá justo ahorita estoy presentando, ¿no? Verificamos si cumplen o no cumplen, ¿no? Mis dudas están básicamente por los sistemas de ventilación, ¿no? Que creo, yo vi un reportaje, igual también con cargo a verificación, que no se estarían cumpliendo toda esta normativa, ¿no? No he tenido la oportunidad de estar presente in situ, pero es lo que puedo referir básicamente. Bien. Aquí otra pregunta ya entre los eh, asistentes a la ponencia. Dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué criterios sanitarios o qué norma regula la implementación de los centros COVID como es el Estadio Rosas Pampa y el Coliseo? Eh, Hay una norma que hace, bueno, en realidad las normas están establecidas por el MINSA, se puede verificar, no la tengo a la memoria, pero hay varias normas que se están sacando y se están modificando continuamente, ¿no? Yo sé que algunos de ellos señalan que se tiene que modificar, tienen que ser los trabajos más serios. También es una posición, ¿no? Pero se están modificando continuamente porque estamos aprendiendo cada día un poco sobre el COVID. Es por eso que se están modificando. Pero básicamente lo que yo debería de señalar es lo mismo que he referido, ¿no? O sea, cuando se tienen hospitales de contingencia, el criterio es el mismo, porque estamos atendiendo pacientes, cambiando solamente la vida útil de los mismos. Se tiene que tener en cuenta que esté orientados adecuadamente, con los anchos de pasadizos adecuados, que haya una ventilación o mecánica o natural adecuadas. Eso, un proceso, un procedimiento para disposición adecuada de residuos sólidos, servicios higiénicos adecuados. Eso diría yo básicamente, ¿no? O sea, en realidad el tema de diseño es básicamente criterio, ¿no? El criterio que toda persona lo tenemos. Acá el criterio que nos están señalando es el distanciamiento. Si yo tengo un distanciamiento adecuado en todo, entonces todo debería de funcionar adecuadamente. Y con los servicios complementarios, ¿no? Como les acabo de repetir, agua, que haya agua potable, que tenga un buen sistema de disposición de aguas residuales, que tenga un buen sistema de recolección de residuos sólidos y en caso, dependiendo del diseño, no sé cuál es la propuesta de ingeniería que se tiene, el sistema de ventilación, sea natural o sea mecánico. Lo ideal es que sea natural, ¿no? Bajo las condiciones climáticas que nosotros tenemos. Okay. Bien, también tenemos otra consulta, es la siguiente. Según las especificaciones, ¿cuál sería la ubicación más adecuada en la ciudad de Huaraz? Debe referirse al hospital, ¿no? Si la ubicación donde se encuentra o es que tendría que haber otra ubicación más adecuada.
A ver, yo siempre lo he pensado de manera, muy general, y yo diría que podría ser, por el área de Pongor, ¿no? Lógicamente alejado del relleno sanitario, ¿no? Porque ahí me parece preliminarmente que es lugar, bastante seguro, porque, a ver, toda la zona de Huaraz, tenemos, agua debajo del suelo. Por la parte del río Quilcay tenemos, peligro por Palcacocha, aún no solucionado. Por la parte del río Seco, igual tenemos también peligros. Por la parte del río Santa, igual tenemos peligros de inundación. Entonces, y otros lugares, está también, con población, ¿no? Entonces, para mí es, alejarnos un poco de la ciudad. Felizmente ahora tenemos, vías, interesantes, tal vez complementar con algunas vías complementarias. Tener un área bastante grande, yo diría para Huaraz tranquilamente podría ser, unas de 6 a 8 hectáreas, probablemente en el cálculo, estemos necesitando, 2 o 3 hectáreas, pero deberíamos de pensar en el futuro, y como he señalado y como he mostrado en las presentaciones cómo se construyen los hospitales en otros lugares, y cuáles son los mismos criterios que se tienen ya en nuestras normas técnicas, ¿no? Que están establecidas, como les refiero, pero, muy poco estamos haciendo, en cumplirlas, ¿no? Eso podría ser referencialmente, ¿no? Podríamos encontrar otros lugares también, ¿no? Les repito, se tienen que hacer, de acuerdo a los estudios de microsonificación sísmica, los lugares más seguros, ¿no? En los suelos más seguros. O sea, un hospital debe mantener continuidad operativa ante la manifestación de cualquier tipo de peligro. Eso es lo que se espera, y es la norma, las normas también, ¿no? Continuidad operativa. O sea, si hay un terremoto, el hospital no le debe de pasar nada. Justamente por eso también tenemos, el tema de aisladores sísmicos. Entonces también eso tiene que estar, y ya tiene esta norma ya varios años. Bueno, los nuevos hospitales felizmente consideran, este tipo de diseño, pero, lamentablemente los antiguos no. Y tampoco se han hecho, las adaptaciones del caso. Les repito, un establecimiento de salud, al menos que sea público, tiene que mantener continuidad operativa ante la manifestación de cualquier tipo de peligro. Ujú. Muy bien. Eh, Aquí, bueno, ingeniero Iván, quizás una consulta ya propiamente no sé qué tanto estará al pendiente del Centro de Salud de Palmira, y si esa ubicación estaría cumpliéndose de alguna manera con las normas actuales con respecto a su ubicación, ¿no? En referencia. Con respecto a ubicación, no he hecho la evaluación del caso, pero habría que, igual, ¿no? Con los criterios que se han establecido, que los he señalado y que está en la norma, habría que verificar si efectivamente cumple o no cumple con la normativa, ¿no? No es muy complicado, es básicamente una sobreposición de mapas con criterios de exclusión, ¿no? Y admisibilidad. No le podría, responder con la certeza del caso. Ok. Muy bien. Bueno, ya no habiendo más preguntas, bien, llegamos a la parte final de esta ponencia, agradeciendo a todos los asistentes, tanto aquí por este medio como por el Facebook. De igual manera, ingeniero Iván, alcanzar nuestro agradecimiento por su participación. De verdad que es un tema bastante importante, es un contenido muy bueno esperando para poder quizás en las sucesivas también difundirlas. Eh, Nada más me queda pues cerrar esta ponencia y pues sus palabras de despedida también de parte de usted. Bueno, yo quiero agradecer, al Colegio de Ingenieros por la invitación. También a usted, ingeniero Vini, por la gentileza de haberme invitado. También agradecer a todos, los participantes. Estoy contento, han habido bastantes participantes, por sus preguntas, y muchas gracias a todos. Muy bien. Buenas noches.
Buenas noches con todos los asistentes, ingeniero Iván. Buenas Será noches. hasta la próxima.